nuestra reunión de, por supuesto, hoy, este día es maravilloso. Cada miércoles es maravilloso a la 1 de la tarde, hora Ciudad de México, porque nos reunimos, porque nos vemos, porque tenemos esa amistad hermosa que nos une y bienvenidos a todos. Adelante, querido presidente. Adelante, querida Marcela. Tengo por partes cubierto con una cinta. Ah, ok, ya, perfecto. El Rotary Club of Latinoamérica del Distrito 4195 es el club electrónico decano de habla hispana. Presenta nuestra reunión semanal del día de hoy, 24 de septiembre del 2025, y les voy a presentar a todos ustedes la agenda de la reunión. Esta es nuestra agenda, queridos amigos. Les voy a leer el protocolo de la reunión, que es el toque de la campana rotaria, el saludo a nuestra bandera, momento de reflexión rotaria, por supuesto, la prueba cuádruple, continúa con el objetivo de Rotary, después seguimos con nuestras causas, después es avenidas de servicio de Rotary, continuamos con una breve semblanza del club. Viene informes de la Secretaría, Tesorería y comités. Después tenemos a nuestro querido Francesco con su tema de hoy, nuestro orador de lujo, y terminaremos la reunión. Se les informa que la reunión será grabada y compartida en la red. Se sugiere poner en su celda de Zoom, en su cuadro del Zoom, por favor pongan su nombre, el cargo, el apellido, el club, el distrito, todo lo que les pueda caber, queridos amigos, para tenerlos identificados. Gracias. Los socios que ingresan tarde a nuestra reunión saludan, si así lo desean, por el chat y solo el macero les puede dar la bienvenida. Si los socios que ingresan tarde no saludan en el momento, el macero podrá anunciar su ingreso a la reunión en el primer momento que lo considere oportuno, dándoles la bienvenida. Por ejemplo, entre el espacio de 2 informes. Si algún socio visitante desea hacer una pregunta, levantará la mano o escribirá en el chat un pido la palabra y el macero se le concederá en el orden en el que fue solicitada. Se solicita a todos, con mucha amabilidad, con mucho cariño, que mantengan en silencio sus micrófonos y enciendan sus cámaras. Gracias por ese toque de campana, querido presidente. Es nuestro símbolo. Y ahora saludo a la bandera rotaria. Honores a la bandera rotaria que nos representa, que representa nuestros valores y la importancia del respeto a los estatutos rotarios. Querido Reinaldo, ¿nos puedes leer la reflexión del día de hoy? Por favor. Mucho gusto, madrina. La amistad prospera en la atmósfera de Rotary, donde las formalidades y las posturas se dejan de lado, donde los hombres y mujeres se encuentran en un plano común sin tener en cuenta la categoría o la posición. Muchas gracias, querido Reinaldo.
Por favor, querido Ernesto, ¿nos indicas la prueba cuádruple, por favor? Con mucho gusto, buenas tardes a todos. Prueba cuádruple. De lo que se piensa, se dice o se hace. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Muchas gracias, querido Ernesto. La prueba cuádruple fue instituida en 1932 por Herbert G. Taylor, quien posteriormente ejercería el cargo de presidente de Rotary Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Joanna, ¿nos puedes apoyar con el objetivo de Rotary, por favor? Desde luego, con mucho placer. El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar. Primero, el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Segundo, la observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales, el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. Tercero, la puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. Cuarto, la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que en ellas ejercen actividades profesionales y empresariales unidas en torno al ideal de servicio. Muchísimas gracias. Querido Jorge Plasencia, ¿puedes apoyarnos con nuestras causas, por favor? Sí, con todo gusto. Las causas de Rotary International, primero, promover la paz. Segundo, luchar contra las enfermedades. Tercero, proveer agua potable, saneamiento, higiene. 4, salvaguardar madres y niños. 5, apoyar la educación básica y la alfabetización. 6, impulsar las economías locales. 7, proteger el medio ambiente. Y luego tenemos dos grandes desafíos, uno a nivel interno, que es desarrollar la membresía, y uno externo, que es la erradicación de la polio. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querido. Nuestro querido Fabián Jesús Abad, ¿nos apoyas con las avenidas de servicio en Rotary, por favor? Claro, gracias, Marta Eva. Las avenidas de servicio de Rotary son servicio en el club, servicio a través de la ocupación, servicio en la comunidad, servicio internacional y servicio a la juventud. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo. Breve semblanza del club. Nuestro querido presidente Nicola, adelante, por favor. Gracias, querida Marta Eva, nuestra secretaria. El Rotary Club of Latinoamérica pertenece al Distrito Mágico 4195. Fundado en 2005, el Rotary Club of Latinoamérica es el club electrónico decano de habla hispana. Nuestras lenguas maternas son español, portugués, italiano, inglés, alemán y polaco, pero usamos el idioma español para conectarnos y construir nuestras acciones. Gracias. Muchísimas gracias, queridos amigos. Ahora tenemos informes de la Secretaría, Tesorería y Comités. Querido Ernesto, ¿tienes alguna información? No, en el momento solamente recordarles la Fundación Rotaria, el artículo que publiqué hace unos días agradeciendo al club las donaciones que hemos hecho e incentivarlos a que lo sigamos haciendo. Muchísimas gracias, querido Ernesto. Ernesto tiene
uno de los tantos cargos que tiene nuestro club es el ser responsable de nuestra Fundación Rotaria. Muchísimas gracias, Ernesto. Adelante, querido presidente. Jorge, Jorge. Sí, por favor, querido Jorge. Gracias. Como responsable de administración del club, quiero informarles que mañana es el cumpleaños de nuestra querida socia, amiga y gran personaje, Joana Jareca Gómez. Muchas felicidades. Esperamos que la pases maravillosamente y te enviamos nuestra vibra con mucho corazón. Felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No pensaba que es un evento tan histórico, pero en tus labios así parece. En cualquier caso, estoy muy conmovida y os agradezco mucho por este detalle. Gracias, querido Jorge. Y querida Joana, recibe en las palabras de Jorge como parte de cada uno de nosotros y nuestro cariño para siempre por ti. Gracias. Querida Marta Eva. Está presente Luis de Guadalupe, nuestro anfitrión en el pasado evento que sostuvimos en Guajuapan, Oaxaca. Muy bien, Sí. muchísimas gracias, querido Jorge, por tu apoyo. Por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, mentor, guía, Luis de Guadalupe. Bienvenido, querido amigo. Sí, bienvenido, querido Luis. Sí, la próxima semana, querido Luis, vamos a hablar de nuestro maravilloso hermanamiento y ya desde ahora empiezo a agradecerte por todo lo que fue este increíble evento en Guajuapan de León, por todo tu club, el Club Rotario de la Mixteca, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y repito, próxima semana hablaremos por toda la reunión sobre este maravilloso momento y presentaremos vídeos, fotos a todos los socios del club y no solo del club, porque después todo será compartido en la red. Gracias, Luis. Sí, muchísimas gracias. Entonces le damos la bienvenida a todos los que ya se han estado sumando a nuestra reunión. Nicola, Joana, Ernesto Newman, Giuseppe Piccioni, Adi, nuestra próxima presidente, Antonio Lera, querida Cidiña, Reinaldo Burgoa, Fabián Jesús Abate, Francesco, me imagino que iPhone es nuestra querida Adriana Nolasco, Nestle, Jorge Plasencia, Landy Bobadilla, muchísimas gracias, Luis de Guadalupe, Marina Maghetti, Motorola Moto Angie G53, Flores. Angie Flores, bienvenida querida amiga, bienvenidos todos y damos inicio a nuestra reunión, a el tema. Ahí está. Vean qué italiano tan guapo, Francesco Petrucciano, docente en universidades en materia de Derecho Comparado y Asuntos Internacionales, Paz presidente del Rotary Club of Latinoamérica, Distrito 4195, socio de la Academia Italiana Arial. Gracias, querido Francesco. Adelante, por favor, en tu tema comercio, guerra y paz. Sí, bueno, de hecho es una cuestión bastante importante, bastante abierta y que lamentablemente me temo nos pueda interesar, digamos así, en estos tiempos que son tiempos no extremadamente fáciles desde el punto de vista, digamos, de las relaciones internacionales. Me gustaba hoy presentarles una visión, digamos así, ¿no? De los que son las relaciones, las formas por las cuales se crean las relaciones entre sociedades, entre estados y, por supuesto, también definir situaciones de guerra y paz entre estos, con relación a uno de los institutos más antiguos digamos, de las sociedades humanas, que es el comercio. Alguien podría pensar, porque es una cosa que normalmente se comparte con nosotros, ¿no? Ya desde la escuela. Se comparte la idea que el comercio, siendo transferencia de riquezas,
es una forma de dar paz a los pueblos. Y no voy a decirle que esto sea incorrecto. Quiero pero decirles que esta pequeña fórmula, o sea, comercio significa paz, existe solo en una posible condición. O sea, en el momento en que el comercio que exista entre distintas, digamos, naciones, no es exactamente lo correcto, pero para que lo entendamos de forma más intuitiva, pueda ser un portador de paz. Es cuando las naciones comercian de una forma justa. Ahora uno se podría preguntar, ¿qué significa comerciar de forma justa? ¿Cuál es, digamos así, aquella ley, si así podemos llamarla, en conformidad a la cual se determina la justicia en un sentido de comercio? Y sobre todo, ¿cuál es el sentido de poder determinar las condiciones para que este comercio pueda ser definido, pueda ser considerado como justo? El mundo, desde un cierto punto de vista, siempre ha vivido bajo las mismas condiciones. Una, en cambio, cambió muchísimo, el aspecto tecnológico. O sea, mientras los apetitos, la sed, el hambre de las diferentes sociedades existentes en el mundo siempre han sido exactamente los mismos, porque los seres humanos son seres humanos por como son con sus debilidades y capacidades ya desde docenas de millares de años. Se piensa unos 100.000, pero esto por supuesto no puedo saberlo, puedo simplemente reportar este dato. Pero la tecnología ha transformado la capacidad de los seres humanos de comportarse de una cierta forma y sobre todo de dar una consecuencia a sus acciones. Las guerras lamentablemente siempre han existido. Y las guerras han existido como una forma, dicen unos, natural de transformación en el ámbito humano de lo que es existente en la naturaleza. O sea, en un ambiente como la Tierra, en la cual existen, por supuesto, recursos limitados, que el deseo de obtener esos recursos, que evidentemente son limitados, pueda pasar también a través del apropiarse de recursos de otro grupo. Y esto, por supuesto, también con una intervención armada. ¿Cuándo es que el nivel tecnológico lleva la humanidad a un nivel tan extraordinariamente elevado que los seres humanos empiezan a pensar sobre su propio riesgo de sobrevivir? Es durante un evento terrible que pasó hace 110 años, que se llama la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ha sido llamada así porque, por razones puramente tecnológicas, el ser humano ha conseguido determinar un conflicto el cual ha conllevado la participación del mundo entero. Esta cosa no solo es simplemente un desarrollo, digamos así, en magnitud del evento. O sea, la Primera Guerra Mundial no es una como las guerras precedentes al cual se añade unos participantes más. Es un evento que determina, que demuestra, que enseña la capacidad del ser humano de determinar una capacidad de autodestrozarse. O sea, de encontrar un campo de batalla, un conflicto que vaya básicamente a coincidir con el mismo ámbito de sobrevivencia, o sea, con el mismo campo de sobrevivencia de la humanidad, porque todo el mundo estaba involucrado. Muchas personas ya en aquel momento histórico se pusieron tantas preguntas, no solo preguntas en el sentido de decir cómo lo evitamos otra vez, cosa que como sabemos no ha funcionado, sino también del preguntarse por qué esto, cuál es la razón por la cual llegamos de forma tan trágica y tan dañina y tan sangrienta a una cosa parecida. Bueno, hubo muchísimas discusiones y muchísimas ideas que salieron de aquí. La más interesante, a la cual yo modestamente creo se pueda dar una atención muy importante porque realmente nos interesa muchísimo, es el hecho, es una descripción, digamos así, de la generación del conflicto que fue hecha por un aquel entonces muy joven economista, Gibraltar no era un economista, era un matemático británico, que se llamaba John Maynard Keynes. No sé si ustedes han
tenido la ocasión de escuchar de él. Pero John Maynard Keynes es una de las personas más importantes del siglo pasado. Y es una persona que existe en nuestra vida por las consecuencias de lo que él elaboró desde un punto de vista académico, de una forma que es hasta difícil explicar. Keynes ha estado en un cierto sentido uno de los fundadores de la economía contemporánea. Y esto no solo proponiendo un modelo que existe, es un modelo, digamos así, podríamos decir casi socialista, un modelo que ve en la intervención del Estado la forma de desarrollar la economía, sino también era la persona, el teórico, que había desarrollado una idea particularmente interesante. Decía, en el momento en que existan entre varios estados condiciones de desequilibrio continuo de la balanza de los pagos, esta cosa va a determinar un conflicto. ¿Qué es un desequilibrio en la balanza de los pagos? Si yo soy un país, yo puedo producir, puedo vender y puedo comprar. Evidentemente, lo que yo no produzca lo voy a comprar de otra parte, mientras que yo produzca y vaya más allá de mis necesidades, lo voy a vender. Existe un equilibrio en esto. No es un equilibrio natural, porque los estados son distintos. Pensamos, por ejemplo, en un estado como un estado desértico de Oriente Medio. El estado desértico de Oriente Medio es un estado que no produce agricultura, al menos históricamente, porque el desierto no permite esto. Otros países, como por ejemplo Inglaterra, son países que han vivido muchísimos años, más que 2 siglos, produciendo inmensamente desde un punto de vista industrial y luego transformándose en una potencia financiera. ¿Qué entendía entonces esta persona cuando hablaba de equilibrio? Notó que cuando, independientemente, digamos, de la calidad de las cosas, la masa que entra, o sea, la riqueza que entra, es sumamente inferior o sumamente superior a la que sale, esto en la relación continua de los países conlleva a una situación no manejable, la cual conlleva uno o más de los actores a generar el conflicto. Ven entonces como el comercio, que es una cosa que parece ser digamos, el manifiesto más evidente de la solidaridad y del trabajo recíproco entre pueblos, en realidad sea una cuestión mucho más compleja que tiene tantas caras. Imaginamos ahora un comercio perfecto. Imaginemos un comercio por estados que mantienen en equilibrio sus propias entradas y sus propias salidas, sus propias importaciones y sus propias exportaciones conforme a su capacidad productiva. ¿Sería posible en este caso no tener un conflicto? O sea, ¿sería esta la norma? ¿Sería esta la ley económica y jurídica que eventualmente pudiera dar al género humano la capacidad de desarrollar una forma de convivir sin generar conflictos? Esta es una pregunta sumamente compleja que no puede encontrar respuestas. Yo creo ni siquiera si vamos a dar, digamos, si vamos a dar crédito a cuanto Keynes dijo. Porque el conflicto nace por muchísimas razones y el conflicto puede nacer por razones que no son absolutamente racionales. Pero sin duda, el desequilibrio de las balanzas de los pagos ha sido y ha constituido una de las bases más importantes para el desarrollo tanto de la Primera cuanto de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, porque Keynes en 1919 se dirige al mundo produciendo este libro, ¿no?, que se llama Las consecuencias económicas de la paz, en el cual desarrolla todo esto. Pues él se dirige al mundo exactamente porque Europa en 1919, con poquísimas excepciones, era básicamente un cúmulo de desastres. Los pueblos europeos se habían masacrado, y habían masacrado, por supuesto, su propia juventud en los campos de batalla. Y se pensaba cómo hacer una nueva orden mundial.
Este nuevo orden mundial ha sido constituido, al menos en las intenciones de unas personas, en un organismo que ahora todos conocemos con el nombre de Naciones Unidas, pero que en aquel momento se llamaba la Sociedad de las Naciones. Pues sí había en este sentido, en este proyecto, una forma de entender a una nueva construcción de un orden mundial que no permitiera el desarrollo de un cierto tipo de economía y de un cierto tipo de comercio, que fueran entonces, que pudieran ser considerados como desequilibrados. ¿Cuál es pero el problema? El problema es que esto nunca se realizó. Como he dicho, yo no sé si la realización de esto llevaría efectivamente a la no creación de conflictos en un tiempo sucesivo, en un tiempo tan grande o en un tiempo tan extenso. Pero lo que se puede decir es que entre las causas de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho de esto. Ustedes saben que entre los grandes, lo digo con todo respeto, por supuesto, perdedores de la Primera Guerra Mundial, hubo países importantísimos como Alemania. Y bueno, se imagina que el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial fue debido efectivamente a este estado de humillación al cual Alemania fue puesta, también en un sentido comercial. Imagínense que un profeta perfecto de lo que pasaría no fue ni un economista, ni un matemático, ni un futurólogo, ni un profeta, sino fue un general, el general francés Foch, el cual era el jefe de las Fuerzas Armadas francesas al momento del acabar de la guerra. Y cuando él leyó las cláusulas que se iban imponiendo a Alemania para que se pudiera render al final del conflicto, él dijo, esto no es un tratado de paz. Esto va a crear una condición aparente de paz que va a durar 20 años. Fue increíblemente profético, porque pasaron exactamente 20 años, desde 1919 hasta 1939, cuando el 1 de septiembre las Fuerzas Armadas alemanas invadieron a Polonia, dando entonces comienzo a lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta Segunda Guerra Mundial se le propusieron exactamente los mismísimos cuestiones. Esta vez no fue en una conferencia de paz, fue en otra conferencia que sería conocida en todo el mundo como la conferencia de Bretton Woods, en la cual se iba constituyendo, en la cual se iba determinando la construcción del orden financiero mundial, que hubiera tenido que ser un orden financiero distinto del primero. ¿Cómo? Antes de todo, construyendo no tanto un orden de derecho comercial, digamos así, que pudiera decir a los estados, ustedes hagan esto, ustedes hagan esta otra cosa para poder garantizar la paz. Se pensaba actuar de una forma un poco más refinada, o sea, dando actuación a una reforma de carácter mundial que, como he dicho, no fuera como esto, como lo que le iba a decir, un nuevo orden comercial, sino una nueva forma de entender a la moneda, una nueva forma de entender aquella forma de dinero que iría a ser la más importante en el contexto internacional. Y se dijo, lo propuso esto Keynes, la mismísima persona. Vamos a dar un sistema de taxas, o sea, un sistema de ratos fijos entre las diferentes monedas, de forma que éstas estén naturalmente en equilibrio. O sea, Keynes entendía garantizar este equilibrio, no como se pensaba en el sentido de poder dar un nuevo orden comercial, sino manejando todo desde el principio. O sea, haciendo que los estados pudieran estar en condición de estar naturalmente en paz porque tenían un orden de carácter financiero que garantizaba el equilibrio. Obviamente, la propuesta era demasiado buena por ser aceptada. Y entonces, uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, sin duda el más importante, un país en aquel momento en gran expansión, que se llamaba y se llama aún los Estados Unidos, dice, no vamos a crear un nuevo orden monetario,
vamos a poner el dólar estadounidense como única moneda de referencia internacional. Y lo hacemos de esta forma. Hagamos que el dólar va utilizado en todo el mundo y que sobre todo si alguien quiere materia preciosa, o sea, el oro, no lo puede comprar directamente como Banco Central, sino tiene que pasar por el Banco Central de los Estados Unidos y los Estados Unidos se comprometerán en garantizar, en proporcionar a quien lo desee una cantidad de $35 por onza de oro. O sea, en esta forma los Estados Unidos entendían decir al mundo que de todas formas sería a garantizar un equilibrio, pero que este equilibrio no tenía que ser manejado por un consenso universal, sino por una garantía de lealtad dada por un poder, digamos, superior a los otros, o sea, lo del Tesoro de los Estados Unidos, dando evidentemente en este sentido a los Estados Unidos la capacidad de devenir poder hegemónico. ¿Poder hegemónico en qué? Por supuesto en el comercio, porque se iba a pasar necesariamente por las puertas del Banco Central estadounidense para poder obtener cualquier cosa, básicamente. Es una forma, como puedo decir, estable de disponibilidad monetaria que era evidentemente el oro. ¿Por qué tampoco esto funcionó? Porque los Estados Unidos empezaron a emitir una cantidad de moneda que era extremadamente superior a la capacidad de, digamos, de reservas de oro que tenían. Entonces, los Estados Unidos no iban a garantizar, no iban a respetar la promesa de dar $35 por cada onza de oro, por la simple razón que desde un cierto momento ya no la tenían. ¿Por qué los Estados Unidos hicieron esto? Porque el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, era un mundo con muchísima hambre. No solo de hambre física, de hambre de desarrollo. Y aquí, nuevamente, los grandísimos desarrollos industriales y tecnológicos que han existido después de los años 40 empujaban a tener más dinero. Porque tener más dinero en circulación significaba ¿qué? Significaba dar la posibilidad de financiar. ¿Financiar qué? Financiar desarrollo. Entonces, la idea de los Estados Unidos de emitir mucho más dinero de lo que podían, o sea, mucho más dinero de la cantidad de oro de que ellos tenían, efectivamente no era necesariamente una idea mala. Los Estados Unidos tenían como le llamaban los franceses, este exorbitante privilegio del dólar, pero al mismo tiempo esta misma cosa, este mismo privilegio constituía en ellos una enorme responsabilidad, la de abastecer dinero al mundo. Los Estados Unidos entonces empiezan a emitir más dólares están en circulación, y esto efectivamente permite el enorme desarrollo industrial y tecnológico que el mundo ha visto desde los años 50, 60, 70. 71 efectivamente. ¿Por qué? Porque en el 1971 alguien se da cuenta de que hay demasiados dólares en circulación. Y alguien se pregunta, ¿pero cuánto dinero tienen, o sea, cuánto oro tienen los Estados Unidos? Están emitiendo cantidades de oro y cantidades de moneda incalculables. En aquel momento, evidentemente, el presidente de los Estados Unidos, que se llama Richard Nixon, delante de la imposibilidad de demostrar que esta cantidad de dinero es efectivamente compatible con las reservas federales, básicamente tiene que decir, ¿saben qué? No tenemos mínimamente la cantidad de oro que se necesitaba para emitir todo este dinero, pero saben que lo hemos hecho para financiar a todos. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros tenemos una cantidad de dinero, o sea, de títulos, de papel, que es enormemente superior al equilibrio que tendría que existir físicamente, entonces toda esta inmensa cantidad de dinero emitida es puro papel, porque no es la representación de algo que exista,
son trocitos de papel cuya emisión está saldísimamente basada en el absolutamente nada. Entonces los Estados Unidos van creando esta enorme cantidad de dinero, o sea, esta enorme cantidad de trocitos de papel que no valen absolutamente nada, vendiéndolos a un precio exorbitante. Porque el precio a través del cual son emitidos los dólares americanos es la entera economía global. ¿Cuál es el problema inmenso? Que si hay mucho más títulos, o sea, cosas inexistentes de las cosas que existen, entonces naturalmente, si hipotéticamente todos los creditores quisieran pedir el pago de sus deudas, no tendríamos en todo el mundo el dinero necesario para pagarlos. ¿Esto entonces qué significa? Significa que el sistema de emisión de moneda es absolutamente incorrecto. No puede tener ninguna capacidad de sustentarse. Esto está llevando muchísimas autoridades, muchísimos pensadores, muchísimos intelectuales a pensar que nosotros estamos literalmente a 1 metro o hasta menos de dos posibles soluciones. O se encuentra un sistema monetario y financiero nuevo, o sea, con una nueva idea de dinero, con una nueva idea, digamos así, de monetación y con una nueva idea de representación del valor, o sea, lo que exista jurídicamente o lo que no exista jurídicamente, o si no se va al conflicto. Pero este conflicto, en las condiciones tecnológicas en las cuales nos encontramos en este momento, sería inmensamente más devastador de cualquier otro conflicto que la humanidad haya vivido hasta ahora. Desde un cierto punto de vista, sé que no les estoy dando buenas noticias. Exactamente se trata de una condición muy dura en la cual la humanidad se encuentra. De hecho, hay una parte del mundo a la cual muchos de nosotros pertenecemos, que se define de forma, yo creo, atroz, surglobal, que ha desarrollado una idea nueva, que está alrededor de una serie de países que, por razones de, digamos, de simplicidad, se definen BRICS. ¿Y qué son los BRICS? Bueno, nacen por el nombre de los primeros 5, digamos, detentores, ¿no?, de esta iniciativa, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Luego muchísimos se irían a añadir sucesivamente. ¿Qué proponen estos países? Proponen el nuevo orden financiero mundial. No tanto la emisión de una moneda única y alternativa al dólar. De esto escuchamos muchas veces. Se dice, la nueva moneda de los BRICS. No, es completamente falso. Los BRICS no quieren hacer la misma tontería que los europeos hemos hecho con el euro. Los BRICS están retomando exactamente la misma idea que tenía Keynes de emitir siempre las mismas monedas. O sea, siempre vamos a tener el rial, siempre vamos a tener el rand sudafricano, siempre vamos a tener la moneda china, el rublo ruso, etc. Pero en una condición, antes de todo, de equilibrio entre la emisión de los diferentes países. Y luego definiendo este equilibrio, ¿de cuál forma? Evidentemente conforme no solo a las cantidades de oro que ellos detengan, sino la cantidad de cualquier cosa de efectivamente material exista en su propia disponibilidad. Materias primas, energéticas, materias que puedan tener capacidad de comercio. Entonces, uno de estos países, cualquier sea, podría decir, tengo la capacidad en este momento, en este año, en este periodo histórico, como lo quieran llamar, de emitir una cierta cantidad de moneda, mientras que otros países lo harán en otra cantidad, conformemente a lo que es efectivamente nuestro poder. O sea, conforme a capacidades hipotéticas que tenemos
de poner en el comercio toda la riqueza que está en nuestras manos. Esta sería la realización de la idea de Keynes. ¿Puede funcionar? No tengo una mínima idea. Sin duda, lo que sí podría funcionar sería alejar el conflicto. Esto sí, con un precio. ¿Se acuerdan cuando les he dicho hace unos 10 minutos que cuando los Estados Unidos han empezado a emitir una cantidad inmensa de dólares, esto ha llevado el desarrollo del mundo? Por supuesto, porque si tú creas una cantidad enorme de dinero así, dices, ¿ves esto? Este vale 100, este vale 200. Haciendo esto yo tengo 200 de alguna cosa, simplemente imprimiendo dos trocitos de papel. Evidentemente, cuando se ponga en marcha un sistema como el sistema de los BRICS, pues evidentemente tanto desarrollo no se podrá tener. Entonces, nos iremos, siempre que esto se haga, que eso se transforma, delante de dos deudas, o sea, de dos dudas bastante importantes. ¿Nos vale más nuestra seguridad y el futuro o nos vale más un desarrollo tecnológico, un desarrollo industrial o un desarrollo que nos lleva a muchísimas consecuencias positivas, pero que al final nos deja vivir, como decir, bajos esteroides? Porque la enorme emisión de dinero que ha pasado con el dólar en estos años ha hecho al cuerpo de la economía mundial y de la finanza mundial mejor. Exactamente la misma cosa que los esteroides hacen en un cuerpo. Y como ustedes saben, lamentablemente, un cuerpo bajo esteroides no puede sobrevivir, porque o quien toma muchos esteroides, tarde o temprano envejece, y este envejecimiento hace sí que su corazón no pueda soportar tanto poder, o al revés, la persona puede acabar tomando esteroides y morir igualmente por un ataque cardíaco, porque va a faltar de las capacidades, o sea, de todo este, digamos así, venenos, así queremos llamarlos, que le han dado tanto poder, pero al mismo tiempo tanta fragilidad. Sé que les estoy hablando de cosas de verdad bastante así terribles, pero yo estoy seguro de que una vía se va a encontrar. Muchos están hablando en este momento del conflicto. Se habla de un conflicto entrante. Yo no sé si esto sea cierto. No sé si vamos a tener la capacidad de evitarlo. Lo único que les puedo decir y que les puedo decir de todo corazón es que si la humanidad tendría la capacidad de entender cómo salir de esto. Pero como hemos dicho, para salir de esto se necesitaría de un equilibrio. Y me temo que en el mundo actual de equilibrio tengamos poco. Bueno, yo con mi desastre habría acabado. Y entonces cuando quieran, si quieren, podemos hablar de esto. O pasamos a otras cosas más divertidas. Primero, agradecerte, aplaudirte, querido Francesco, realmente impresionante la claridad con la que nos transmites tus conocimientos y por mí me quedaría todo el día escuchándote. Fantástico. Muchas felicidades y muchas gracias, querido amigo. Nos pide la Podemos palabra quedar, pero nuestro querido. hablamos de cosas más simpáticas, que me deprimo yo también. Está bien, pero para entonces mejor te esperamos aquí en México, querido. Bien, nos pide la palabra nuestro querido Fabián y después Ernesto Newman. Adelante, querido Fabián. Muchas gracias, Francesco. Muy buena la charla, espectacular. Es un tema muy complicado y yo creo que se está gestando ya un nuevo orden mundial, ¿no? Hay que ver si va a ser en paz o no. Pero ¿cómo sería acá el tema de la nueva moneda, digamos, digital que se está tratando de buscar, digamos, también de armar, ¿no? Hay varios, incluso la Reserva Federal dice que está detrás de una también. Y bueno, y también yo sé que el déficit de Estados Unidos hoy por hoy es 950.000 millones de dólares, más o menos, que es todo lo que ellos gastan en armamento. Ellos Sí. mantienen su poder con eso, ¿no es cierto? Eh, Ah, la última Incluso los pregunta, petrodólares también habían aparecido.
Sí, Pero perdón, te bueno, interrumpí sin querer. no, no, que incluso también se habló después de Bretton Woods, se habló del tema de los petrodólares que empezaron también a hacer fuerza con el dólar, ¿no? Sí, Bueno, muchas cosas han pasado, pero sí, yo a veces pienso también que las guerras por ahí son un poco controladas, ¿no? Quedarse una guerrita acá, otra guerrita allá, digamos, pero bueno, puede salirse de control. Pienso yo eso, no, no sé si es cierto. mira, de todas así, las ricas, el proponimiento, ¿no? Que tú haces de tantos pensamientos, tantas cosas, muy impresionante tu conocimiento, evidentemente. Yo aislaría un punto, porque tampoco tendríamos, yo creo, el tiempo de poder pensar, ¿no? En todos los puntos que tú propusiste. La cuestión de la digitalización es exactamente la extrematización de lo que hemos visto antes. O sea, una moneda digital significa que tú emites algo, luego vamos a ver tú quién eres, ¿no? Emites algo conforme a qué. Emites algo conformemente a cuanto tú tengas, y entonces también los BRICS podrían hacer una cosa parecida. O tú Claro. emites de forma electrónica, simplemente dejando que pase la emisión incontrolada que ahora tiene. O sea, incontrolada en el sentido que no tiene un substante de los trocitos de papel, transformándolos en impulsos digitales. Evidentemente, en el primer caso nos encontramos delante de una transferencia de riqueza que representa otra. En el segundo caso, en cambio, nos encontramos delante de una cuestión completamente distinta. O sea, significaría seguir exactamente en nuestra misma, o sea, en el mismo recorrido en el cual estamos desde 1971. O sea, una misión que no tenga nada como substante. Evidentemente, el segundo caso tendría poco significado si se tratara de una moneda de carácter público. Alguien, creo que fuera nuestra queridísima Macero de hoy, está preguntando sobre Bitcoin. Hagamos un momento, una definición clara. El Bitcoin sí es dinero, no es moneda. El dinero es cualquier cosa que sirva para apagar, o sea, para extinguir una obligación. Te hago un ejemplo. Yo te vendo una pluma, ¿no? Te digo, oye, ¿te gusta esta? Te la doy a 1 euro. En el momento que tú me digas sí, pues la moneda que yo voy a utilizar, el euro, es tanto moneda, porque es una emisión, cuanto el dinero, o sea, una cosa que sirve para completar este contrato. Porque cuando tú me das el euro y yo te doy la pluma, se construye, o sea, se perfecciona la transferencia de la propiedad. Si yo te digo, oye, la ves esta pluma, me gusta mucho la tuya, y las intercambiamos, estas dos plumas son dinero, porque permiten la transferencia de la propiedad, pero no son moneda. ¿Por qué no son moneda? Porque la moneda es una cosa que satisface tres condiciones: de ser medio de pago, instrumento no sé cómo se diga en español, De instrumento de ahorro. capitalización, o sea, Ah, de poder mantener riqueza, y el de tercio ahorro. siempre, y unidad de cuenta. Evidentemente, una pluma no puede ser una unidad de cuenta, no puede ser una forma de tesorarización del valor, pero sí puede ser un medio de intercambio. Y entonces es dinero, pero no moneda. El Bitcoin no tiene las características que tienen los euros, por ejemplo. Y entonces es dinero, pero no moneda. Cuando hablamos de moneda digital, estamos hablando de cosas emitidas por los estados o, como en el caso de la Unión Europea, por grupos de estado. Cuando en cambio hablamos de Bitcoin, no hablamos de moneda digital, hablamos de dinero digital, que es emitido por partes privadas. No sé si he dado respuesta a tu pregunta, a tu observación. Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Es fascinante ver cómo
una pregunta nos lleva a tanta información nuevamente. Querido Ernesto, adelante, por favor. En primer lugar, muchas gracias, A ti, Francesco, porque Ernesto. nos haces pensar y creo que eso es la cosa más importante y que sale como resultado cuando tú nos cuentas cosas y eso Gracias. no se paga ni en moneda ni en dinero. El Muy segundo punto buena es, ironía. realmente hay una teoría vieja y hay una teoría nueva. Sí, Mi problema no está con las teorías, mi problema está con los ejecutores de las teorías, que son sí, imperfectos. Y sí. como son imperfectos, la ejecución es imperfecta. Y lo que fracasa no es la teoría, sino que es la ejecución. A veces la teoría es buena y la ejecución es mala, a veces ambas son malas. Ojalá algún día ambas fueran buenas. Sí. Pero yo tengo bastante recelo de que estamos lejos de que esa situación aparezca y por eso me pregunto si buscar nuevas teorías es el resultado o mejorar la ejecución sería mejor que cambiar la teoría. Yo creo que estemos delante de una posibilidad muy aproximada de decidir esto, en el sentido que imagina que se encuentre una persona, un economista o una persona con una visión sistémica que diga, oigan, ¿saben qué? He elaborado esto y esto puede ser nuestra nueva forma de ver cómo pagar cosas. Pongamos que esto pase, pongamos que esto convenzca a muchas personas, exactamente como pasó cuando Keynes propuso, ¿no? Su modelo que luego no tuvo éxito. ¿Qué pasaría? ¿Tendríamos necesariamente la paz? No mucho, porque hay cuestión, posiblemente no, porque una teoría puede desarrollarse demostrando lo que es racional. En economía muchas veces se ha intentado desarrollar un cierto tipo de, cualquier tipo de teoría económica diciendo vamos a poner una fuerte base de carácter estadístico, matemático, etcétera, para demostrar que esta teoría es buena. El punto es que también si se llevara una teoría económica puramente, formalmente, necesariamente. O sea, me explico mejor. Hay una cantidad inmensa de estudios hechos por psicólogos, ¿no? Aplicados al comportamiento económico que demuestran como muchas veces pasan cosas, sobre todo en la psicología de los grupos, que no tienen ningún sentido de carácter, digamos así, de carácter lógico, de carácter racional. Se ha notado, por ejemplo, como en sociedades en que se obtiene todo, o sea, bajan formalmente y se aniquilan los deseos, digamos así, de los componentes, porque ya todo está satisfecho, se va a la autodestrucción. O sea, en lugar de estar felices y utilizar esta gran capacidad de vivir bien que tienen, diciendo, ahora desarrollamos más, ahora desarrollamos más, ahora desarrollamos más, estas personas empiezan a autodestrozarse. O sea, empiezan a destrozar su, digamos así, su felicidad. Los machos pierden el interés para las mujeres, o sea, para las hembras de la especie, y empiezan a tener comportamientos agresivos no, digamos, estimulados con sus contrapartes. Evidentemente no conocemos aún tanto de neuropsicología o de la estructura, ¿no? De nuestro cerebro, etcétera, para entender por qué esto pasa. Pero lo que tenemos que saber es que el movimiento económico, la relación entre personas y entre los grupos, también dadas las mejores condiciones, puede transformarse en un desastre. Y al final vive mejor
quien tiene menos de lo que necesite, porque luchando por lo que necesite da un sentido a su vida y va en evolución, de cuánto pasa en, por ejemplo, las sociedades actuales occidentales, donde en los últimos 20 años hemos perdido 2 puntos de cociente intelectivo, porque nos estamos desenvolviendo. Entonces, no sé si dando, digamos, los presupuestos para un desarrollo perfecto, luego esto se realizará. No solo por lo que tú dices, o sea, porque las personas pueden pensar de forma mal, sino también porque los portamientos muchas veces no son producto de un pensamiento. No sé si he respondido. Sí, no me has hecho más optimista todavía. Fantástico. Esto es muy interesante. Querida Joana, por favor. Ya. Francesco, has tocado tantos puntos y tantos temas dentro de tu tema que realmente para reaccionar tendría que tener más tiempo. Pero una cosa que has Sí, dicho que concierne pues las razones que ha también resaltado Keynes de las consecuencias de la guerra, la sí, humillación de Alemania y lo que propuso, bueno, lo demás. Mira, cuando he reflexionado también el por qué Putin bueno, comporta como se comporta y por qué Rusia pasa al acto o pasó al acto, se podría pensar, bueno, de dos cosas, de la ambición imperial que evidentemente no ha desaparecido con la Unión Soviética, sino se ha conservado en Rusia, y segundo, que cuando yo hablo con los rusos me están hablando de que Rusia ha sido en su momento muy humillada por el Occidente. Y esto ha tenido como reacción, bueno, esta de querer afirmarse una vez más. Es decir, hay una combinación. Lo que intento decir es que tú has resaltado mucho la cuestión de economía y me sí, parece muy justo y además he aprendido varias cosas que ni sabía, pero a esto yo, bueno, necesito, es decir, me sale así de dentro añadir los elementos políticos, elementos que dan también, que combinan esta carga explosiva que puede conducir a la guerra. Y esto, sí, desgraciadamente, estamos en el momento de que se juntan estos factores ahora, tanto, bueno, económicos como políticos y como psicológicos y como culturales. Porque también cuando hablabas de BRICS es otro tipo ellos profesan otro tipo, diría yo, de cultura, de cultura económica, de sí. ideología y de cultura política, etcétera. No, me paro aquí pero mi pregunta, ahora se me va a olvidar mi pregunta, porque has hablado también, bueno, has hablado mucho de euro, y que creo Mm. que lo has hecho aposta, pero bueno, yo humildemente voy a recordar que la Unión Europea, gracias a la Unión Europea, no hemos tenido la guerra en Europa durante estos 70 años y es algo. ¿Y por qué no ha habido guerra? Y a esto creo que, bueno, quiero preguntarte a ti, ¿qué piensas cuál era la razón fundamental? Yo pienso que lo que has dicho, que la cuestión, por ejemplo, de tener las dos industrias, industria de carbón y acero, juntos, es decir, prevenir que cada uno de los países de la Unión pueda desarrollar más este campo, porque esto es lo que previene precisamente, no le da las fuerzas. Pero quizás hay razones que tú me vas a dar más, bueno, en este sentido. La Unión Europea para mí es un éxito, pero un éxito que desgraciadamente, bueno, no es entero, no es afirmado para siempre. Bueno, esto es lo que quiero decir. Gracias. Era, ¿propusiste una, digamos, una pregunta o era un comentario, digamos, sobre, digamos, tu aporte sobre la visión? Porque me parece que la pregunta sí está, digamos, en la segunda parte, ¿no? Que tú dijiste era relativa al hecho del por qué, ¿no? O sea, del vamos a añadir también el factor, digamos así, psicológico, social, ¿no?
y no solo la cuestión puramente de descripción económica. Absolutamente sí. De hecho, cuando, sin duda yo no, digamos, no lo expresé de la forma más completa, pero cuando yo quería hablar, hablé de la cuestión del general Foch, ¿no? Que dijo, esta es una cuestión, esta no es una paz, este es algo momentáneo que va a durar 20 años. Las condiciones de la cual hablaba exactamente no eran simplemente las cuestiones puramente materiales, económicas, de comercio, sino exactamente la herida profunda que se había dado al alma, digamos, colectiva, ¿no? Alemana. Luego, si tú piensas que se desarrolló luego, desde finales de los años 20, luego se forma en el 32 el Partido Nacional Socialista, ¿no? Se basa sobre esto. Se basa sobre la cuestión de la humillación del pueblo alemán. Quería mencionar otro país que no hemos mencionado, que vive fuertísimamente la idea de la humillación dada por otros pueblos, aunque esta humillación tenga más de 120 años, que es China. China se desarrolló como, digamos, poder, ¿no? Todos salen de un evento que muy a menudo no se menciona, lo de la revolución de los boxers, ¿no? ¿Cómo se llama? De los boxers en 1900. Eran personas que iban destrozando partes del país porque estaban humillados por el portamento de Gran Bretaña, que los obligaba a destrozarse con el uso de opio y sacaba sus recursos naturales. La cuestión de la restitución, por ejemplo, de Hong Kong, ha sido vista no solo desde un punto de vista meramente decir, qué bueno, estamos tomando una región rica, ¿no? De nuevo, sino como decir, aquí vamos a unirnos a una parte, entre comillas, de nuestro corazón, ¿no? De nuestra dignidad que habíamos perdido por causa de la humillación que nos había dado Inglaterra. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto sobre la razón no psicológica social. Es que el orgullo de uno es la humillación del otro. Claro que sí, claro que Bueno, sí. si queréis que diga algo positivo, también haciendo un poco alusión a lo que decías de la suerte, de la felicidad, de sentir felicidad. Bueno, no sé dónde, pero he visto, yendo a Polonia ahora, he visto una pancarta. Además, he hecho hasta una foto porque me ha parecido muy interesante la frase que decía. El feliz no es el que tiene todo, que lo tiene todo, sino el que necesita menos o necesita Sí, lo sí, que sí. hay. Sí, sabes, Sin este lugar tipo. a dudas, lo encuentro perfectamente, lo encuentro verdaderísimo y genial. Bueno, entonces nos podemos decir que lo tenemos, tenemos en este club tanto que, bueno, mira, hay que acabar con la sonrisa, efectivamente, porque el tiempo no produce muchas sonrisas si hablamos de tiempo global. Pero muchas gracias, eso no lo he dicho al principio, me ha encantado tu conferencia. Oh, gracias. Me da mucho gusto, gracias. Qué afortunada me siento entre un orador de esta calidad y un público tan conocedor que enriquecen cada momento. Muchísimas gracias, querida Johanna. Y, y adelante. Muchas Micrófono. gracias por la conferencia. Son temas importantes, sé que estamos sobre la hora, pero quizás un pequeño comentario a cómo el comercio estaría afectado en el futuro por el cambio climático. ¿Cuál es tu percepción? Una cosa muy sintética, si podríamos saber. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo lamentablemente no puedo contestar esta pregunta porque desconozco todo esto. Siento mucho tener que contestarte de esta forma, pero no sabría qué decir. Muy bien. Muchísimas gracias, querido Reinaldo. Gracias, querido Francesco. Adelante, querido Nicola, por favor, presidente. Y muchísimas gracias, querida Marta Eva. Yo también tengo una pregunta
por nuestro Francesco y la pregunta es, como Rotarios, Mm. no es necesario responderme ahora, puedes responderme la próxima semana porque es una demanda bastante compleja, pero invito también a todos los otros socios que han participado y amigos que han participado a esta eh, maravillosa charla de nuestro Francesco. Querido Francesco, como Rotarios, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proyectos podemos desarrollar? ¿Cómo podemos actuar en nuestra vida? ¿Qué Me tomo una semana porque la pregunta es más compleja de... Lo sé, pero es muy importante entenderlo, así que podemos crear proyectos específicos, podemos eh, empezar a desarrollar proyectos. Y te agradezco muchísimo. Es un espíritu muy rotario porque va básicamente preguntándose, perfecto, si esto es lo que hay, ¿qué podemos hacer nosotros para que se tenga algo mejor, ¿no? Pero una semana la necesito toda. Gracias. Así que la próxima la primera pregunta de la próxima semana es por ti, querido Francesco, ¿Qué y te tenemos que agradezco. hacer para salvar el mundo? Sí, M- sí, m- sí. Me encanta el saber que vamos a continuar escuchando a nuestro querido Francesco. Esto me da mucha felicidad. Adelante, Nicola, por favor. Sí. Otra cosa, querido Francesco, si quieres comentar lo que vas a hablar el lunes en el Club de Baruta Las Mercedes de Con Venezuela. muchísimo gusto. Vamos a hablar exactamente de uno de los puntos que hemos empezado, que hemos tocado, digamos, de forma un poco, digamos, lateral en este momento, que es la cuestión de la evolución de la moneda. Eh, eh, cómo, delante de qué nos encontramos, si las perspectivas que se ven con relación al desarrollo exactamente de la moneda y de las formas de pago. Gracias, querido Francesco. Una otra pregunta. Hoy muchas preguntas para ti. Otra pregunta, ¿a qué hora es tu conferencia? Porque nuestro club es club aliado en este interclub con el Rotary Club Baruta Las Mercedes de Venezuela. Y bueno, si te Hagamos acuerdas. así, si tú me permites, Nicola, yo iría compartiendo el Sí, flyer en nuestro chat. claro que sí, pero si lo tienes, puedes compartirlo ahora Un o si no lo envío momentito, a los participantes como a entonces, nuestro Luis de Guadalupe. denme un momentito que lo alcanzo. Sí, invitamos a alguien que desee tomar la palabra, puede hacerlo en este momento. Y yo quiero decir una otra cosa más. Estoy muy feliz que está presente en este momento Luis de Guadalupe, porque es un experto. También ha sido profesor y director de... ¿Puedes explicarlo un poquito más, querido Luis? Hablamos el otro día sobre este tema y ya te hablé de Francesco. Muchas gracias, Nicola. Saludos, Francesco. Excelente tu ponencia. Es Gracias. como la continuación de algo que platicamos hace un año en Roma. Nuestro agradecimiento por tu generosidad, tus atenciones. Si me permiten, cuando ustedes me digan el próximo miércoles o dentro de 2 miércoles, podría tocar un tema de derecho internacional. También he escrito recientemente un libro que presenté en España sobre un personaje que me parece muy importante en la política internacional. Tal vez Francesco lo haya leído ya, haya leído alguno de sus libros. Se llama Modesto Seara Vázquez. Es un internacionalista español que hizo su doctorado en la Universidad de París. Él vivió acá en Guajuapan de León, Oaxaca, México. Creó un sistema de universidades en donde eh, creó un modelo propio que se llamó
universidad tecnológica humanizada. Su modelo es una educación humanizada que, que busca, él acaba de fallecer hace 2 años, que busca el salvar la catástrofe mundial. Él tiene muchos trabajos, incluso creo que en Italia circula uno de sus libros en las universidades que se llama Derecho Internacional Público, de Modesto Seara Vázquez. Él es el precursor del derecho internacional cósmico, fue uno de los primeros que trató en su tesis doctoral en la Sorbona de París sobre el derecho al espacio. Es un Sí. tema muy importante. Si me permiten, en la reunión que ustedes me indiquen, yo preparo 15 minutos sobre este personaje, sobre su tesis del derecho internacional cósmico y sobre su preocupación sobre la catástrofe mundial. Me parece un tema relevante que quiero compartir con ustedes. Fantástico. Muchísimas gracias, querido Luis. Y nos pide la palabra nuestra querida Angie. Adelante, Angie. Hola, buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Estoy ahorita en una clínica, me van a hacer una radiografía, pero bueno, nos acompaña una compañera que es mexicana, Cris Heredia, está por ahí todavía, y solamente quiero comentarles que estamos organizando junto con ella un evento en Italia. No sé si quiera presentarte ella rápidamente, si hay el tiempo, y si no, nos presentamos para la siguiente reunión con ella. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola. Sí se te escucha, pero parece que tuvieras dos micrófonos abiertos. Entonces, no es mucha la claridad con la que te escuchamos, querida. Pero ¿quieres darle la palabra a alguien? A Cris Heredia, que está ahí presente, y nos hiciera favor de ser breve y solamente presentarte y hablar un poquito del tema del evento que estamos organizando para... Adelante, querida Cristina, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentarnos un poquito pues la iniciativa que estamos teniendo, ¿no? Que digo, en breve ha sido motivada a raíz de una experiencia, digamos, personal familiar con un italiano que era mi esposo, enfermo, se enfermó de ELA. Él hizo en México un portal que se llama Webcams de México. Y pues él era un amante enamorado de México y pues digo, desgraciadamente el año pasado, hace un año falleció. Y a raíz de eso que él me decía, pues yo quiero ir a México, pero también quiero estar, o sea, quiero estar en Italia, era digamos, un corazón dividido. Yo pensaba, bueno, de alguna manera tenemos que promover lo que a él le gustaba de México y de alguna manera empatar y transmitir lo que de México podemos aportar, pero también tomar los valores y pues muchas cosas positivas que yo he descubierto en la comunidad italiana. Y entonces, bueno, estamos como antecedente a un proyecto pues mayor y que mi intención será versar de alguna manera pues visibilidad, ojalá pueda yo llegar a decir economía, conciencia e incluso algún otro tipo de aportaciones para la investigación, para la atención de los pacientes, pero también de las familias en México, en Italia. Y bueno, el antecedente es que nosotros vamos a intentar este año, pues representar lo que es la tradición en México del Día de Muertos, pues de una manera muy sentida y a lo mejor no solamente mostrar, sino tratar de explicar, como de involucrar
de manera que se comprenda cuál es el concepto, pues de esta celebración al estilo mexicano. Digo, eso es lo que no sé si Angie quiera añadir alguna otra cosa por la cual haya pensado ella es positivo y necesario comentarlo y compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias, querida Cristina. Felicidades desde ya por este gran iniciativa que tienen y estamos a sus órdenes. Sí queremos saber más y sí queremos apoyar. Muchísimas gracias. Presidente. Sí, sí. Muchísimas gracias, querida Marta Eva. Quiero agradecer a Cristina por haber participado a nuestra reunión. No, yo vivo en Italia, así que nos podemos poner en contacto sin problema y podemos ver qué hacer. Después de haber hablado, podemos ayudarte si es posible o también darte la oportunidad de tener una charla en nuestro club, así que podemos entender y aprender mejor los proyectos que están haciendo. Aquí también está presente Luis de Guadalupe. Hace pocos días nuestro club se hermanó con su maravilloso Club Rotario de la Mixteca y estamos haciendo puentes fuertes entre Italia y México. Ya, así que también él, como hermano de como club hermano, podemos imaginar proyectos, quizás, querido Luis, y estoy de verdad muy feliz que él está presente. Quiero comunicarte, querido Luis, que ya estamos creando el comité de hermanamiento por dar seguimiento a nuestro hermanamiento y de verdad, próxima semana, charla, querido Luis, eres invitado porque vamos a hablar de todo lo que fue nuestro hermanamiento, mostrando videos, fotos y todos los lindos momentos que hemos vivido en Huajuapan de Lejón, primera cosa, y después vamos a buscar una fecha y marcarla inmediatamente después de la reunión para tu charla, porque de verdad yo creo que en este momento nuestro club está haciendo charlas tan importantes en un momento tan delicado, porque podemos difundir esta charla a través de la red. La gente debe aprender y sobre todo, después de haber aprendido y tener una idea precisa, puede actuar. No es solo saber, es actuar. Y es por eso que agradezco de verdad. Ahora perdimos a Francesco, pero es muy importante actuar. Y bueno, la presencia tuya de Luis de Guadalupe, la presencia de Cristina, la presencia de Angie. Recordamos que tu trabajo tú amas la naturaleza, eres un activista, ¿es correcto? Y yo siempre te veo en las redes sociales, a veces más, a veces menos, pero veo tu perfil, siempre has actuado como activista, así que todos tenemos que ser un poquito más activistas en el sentido más bueno de esta palabra. Tenemos que actuar y decir, esto es lo que tenemos que hacer por la sostenibilidad, por la economía, por la paz, para crear puentes entre naciones, para conocer más al otro. Esto es lo que debe ser Rotary. Nosotros somos rotarios unidos para hacer el bien. Si no, tenemos que hacer otro, tenemos tantas cosas que hacer. Si estamos aquí es porque tenemos que ser unidos para hacer el bien. Y de verdad ahora no veo a Francesco, pero tenemos también el certificado por él. Ahora no es presente, creo que podemos cerrar la reunión si no hay otras preguntas o otro comentario. Repito, Cristina, envía tu número, contacta a Angie me da tu número, Angie la vamos a poner en el chat, la vamos a poner con Francesco, con Luis vamos a agendar tu charla, querido
Luis, y gracias, repito, por todo lo que pasó en los últimos días en Huajuapan. Es algo único y increíble, y ya he contactado a Simona por su premio, y yo te agradezco su, ¿cómo se dice, Mateo? ¿Me ayudas? Tu reconocimiento. Reconocimiento, gracias. Y ella está muy feliz, todos somos felices, y de verdad, ahora es un inicio y tenemos que continuar. Y cuando hay todo lo que pasó, es simplemente un continuar ya lo que ya está presente. Simplemente tenemos que continuar. Y gracias, de verdad, querido Luis, perdón, Cristina, y a todos. Gracias, gracias. Querido Antonio, adelante, por favor. Antonio Lera, ¿estás presente? Sí, tengo una pregunta. ¿Presente? Sí, Sí. se escucha. Ah, ok. Allora, la pregunta es, non puedo meterla el video, no importa. La pregunta es si no estás las condiciones económicas suficientes por todas las personas en el mundo. Yo creo que no es posible la paz. La paz y la guerra es una condición provocada de este desnivel, de esta discriminación a las personas. Y creo que es muy difícil pensar la paz. Si la economía gobierna el mundo y si la economía condiciona el mundo. Francesco. Francesco ya se ha retirado, querido Antonio, porque sus ocupaciones con la Cruz Roja le han solicitado ya hacer presencia por aquel lado. Pero bueno, recordemos que la próxima semana nos tiene varias respuestas, así que creo que va a estar incluida la tuya, querido. Gracias, muchas gracias. Sí. Gracias, querido Antonio. Bien, entonces, querido presidente, damos por terminada nuestra reunión hermosa como cada una de ellas. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, querida Marta Eva, y gracias a todos los participantes. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo enlace. Tú también, querida Cristina, si quieres participar. Muchas gracias. Eres la bienvenida, Buonanotte a querida tutti. Angie. Buenas noches, gracias, Gracias a Giuseppe. todos. Gracias, Buonanotte. gracias, presidente electa Adi Vilicaña. Una cosa, querida Adi Vilicaña, hablamos muchísimos con nuestro Luis de Guadalupe, repito, presidente del Club Rotario de la Mixteca, para empezar a construir algo que va a continuar en tu año. Así quiero que todo lo que vamos a hacer, vamos a hablar antes para que todo pueda continuar pasando de mi año al año tuyo, y también cuando tendremos el presidente nominado, ya construir cosas lindas que van a ser como algo que continúa entre los dos clubes, porque es muy importante. Repito, hay un comité, la idea es construir un comité. Hay un comité, hay varios participantes, tú también eres invitada a participar, porque todo lo que vamos a decidir debe ser entre los clubes y construir, dar continuidad a ser unidos para hacer bien. Gracias, querida. Saludos a todos. Nicola. Gracias. Dime, Antonio. Muchas gracias, Nicola. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao, Buenas chao. noches. Buenas Chao, noches. chao. Buenas tardes, Gracias a noches. todos. Bye. Gracias. Ciao. Chao, chao. Ciao a tutti. Chao.